Hola, la política boliviana a veces es tan intensa que es para enloquecer. Te cambia las cosas en un segundo. Por ejemplo, todos estábamos concentrados en la batalla que se está dando de parte del pueblo boliviano para eliminar el fraude electoral y estaba basada en la fecha del censo. Pues ocurre que pasó un cometa, el cometa Murillo, que fue ministro de gobierno de la señora Áñez, y se ha llevado a Estados Unidos tal cantidad de información para entregarle a la justicia norteamericana a cambio de recibir un trato preferencial, ¿no? Y eso ha puesto en pánico al cocalero Morales. Está realmente asustado. Él ha reaccionado cuando hablaba en su radio, que en realidad es una radio de propiedad del Estado boliviano, pero él la usa como si fuera propia, a muchacho un coca, mientras se limpiaba la nariz cada 15 segundos, ha dicho: esto es muy sospechoso. Esto es muy sospechoso. Aquí hay este delincuente, confeso, seguramente va a llegar a un acuerdo con el imperio. Y el imperio, lo que ocurre es que a veces, cuando hay luchadores por la patria grande, los acusa de narcotráfico. Él ha venido a revelarnos qué es lo que contiene la información que llevó Murillo a Estados Unidos. Llevó Murillo seguramente en unos discos duros una información contenida en 3 terabytes, que son millones de bytes. O sea, hay una cantidad gigantesca de información que va a entregar a la justicia norteamericana a cambio de recibir un tratamiento especial, porque él ha aceptado, se ha declarado culpable de lavado de dinero y de otros pecados en Estados Unidos, de otros delitos en Estados Unidos. Entonces, este cometa ha venido a sacudirlo todo. Resulta que pone fin a la pelea que había y que nos estaba entreteniendo durante tanto tiempo entre el cocalero Morales y Arce. Cocalero decía que Arce protege al narcotráfico, que no tiene sensibilidad social, y el otro no decía nada, pero su ministro de gobierno encontraba fábricas de droga muy cerca del Chapare o en el propio Chapare, lo cual equivalía a una respuesta. Y inclusive los dos jefes del MAS, Arce y Morales, llegaron divididos a la negociación con los dirigentes cívicos de Santa Cruz. Tanto es así que en realidad lo acusaron a Morales los luchistas de haber saboteado la reunión de Santa Cruz y de haber impedido la llegada de gente con capacidad de negociar a esas reuniones, ¿no? Porque la señora Prada y el vocero Richter me parece que no tenían capacidad de decisión ni capacidad de negociar un tema político, y ellos estaban aferrados. Este es un problema técnico, lo tenemos que, pero por favor. El propio Richter había anunciado la fecha del censo para el 22, para este año, y se tuvo que anunciar que se aplazaba, que se posponía el censo, no para el 23, sino para el 24, por razones políticas del MAS. Si es un tema político, arréglalo pues desde el punto de vista político, con criterio político, y no digas, es un problema técnico. No es un problema, es un problema político, y al parecer lo que ha ocurrido en las últimas horas es que está creciendo la posibilidad
de llegar a un acuerdo por el cual el censo se realizaría entre fines del 23, octubre, noviembre, diciembre del 23, hasta febrero del 24 como máximo, pero que los resultados estarían antes de las elecciones del 25. Antes de las elecciones del 25. Y esto se presenta de manera dramática cuando los dirigentes cívicos cruceños, que tienen el respaldo de una marcha de paseños, una concentración en Cochabamba, huelga, paro en Beni, paro en Pando y paro en Tarija y paro o protestas en Potosí. Esa protesta de quienes quieren que se elimine el fraude estaba a punto de desembocar en un tema más preciso que todavía no se ha revelado, y es exigir el empadronamiento nacional desde cero, para que no hayan fantasmas, para que se borre ese 1.200.000 de ciudadanos que han sido incluidos o que fueron incluidos el 29 por una delegación de venezolanos que envió Hugo Chávez, y que en 10 días inscribieron 1.200.000 votantes nuevos, que siguen votando. Votaron el 19 y votaron el 20. Entonces, todo eso está hirviendo, pero el cometa Murillo viene a cambiar las cosas. Podría ser que resuelva el dilema que hay dentro del MAS. ¿Quién va a ser candidato? ¿Morales o Arce? De repente uno de los dos ya no va a estar en el juego, ya no va a estar en la tabiada, como se dice, ¿no? Porque de repente se lo llevan para juzgarlo en otro país. En fin, eso es lo que ha ocurrido en el tema de Murillo. De Murillo, el cometa Murillo, que no fue un ministro muy hábil, muy despierto, permitió que se mantuviera el Parlamento abierto, qué sé yo, pero parece que fue a las casas, envió gente a las casas de los masistas que habían escapado como ratones y les sacó de las computadoras toda la información que contenían. Es tan grande el volumen de información que cabe en 3 terabytes. Yo no entendía, me tenía que pedirle a mi nieto que me explique qué quiere decir eso, y es una cantidad gigantesca de información. Entonces, de repente, dice Siglo XXI, ahí está contenida información acerca del cártel de los soles, que involucra a los gobiernos de Bolivia y de Venezuela. Inclusive hay de repente hay detalles acerca de cómo es que aviones militares bolivianos y venezolanos llevaban droga del Chapare a Venezuela y después a Estados Unidos durante el gobierno de Hugo Chávez y de Evo Morales, denunciado por el periodista Leonardo Cutiño en su libro Hugo Chávez o Espectro. De repente hay toda esa información. Ahora es cierto, dice Siglo XXI, que la justicia norteamericana tiene que verificar la autenticidad de toda esa información para proceder. Pero por el momento el cocalero está en pánico. Él se considera un luchador por la patria grande, pero parece que va a tener que terminar esa su lucha en otra parte. En fin, eso es lo que dice el Siglo XXI acerca de este cometa. Respecto del fraude, hay tal cantidad de información que no cabe realmente, que parece que la gente no se ha dado cuenta de lo grave que es. No está solamente ese 1.200.000 de fantasmas inventados por venezolanos, fantasmas que votan. El experto Carlos Bert Iraola ha dado a conocer un detalle muy interesante. Dice que ha encontrado que hay, por lo menos en 180 poblaciones del altiplano boliviano, 180,
figuran como votantes 85% de los habitantes. Qué bárbaro, ¿no? 85%. Pero ese dato estadístico choca con otro. Se sabe que en Bolivia más de 50% de los habitantes de cada pueblo y de cada ciudad tienen menos de 18 años de edad. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que 85% vote, pero en realidad 50% no está habilitado para votar por razones de edad? Eso dice Carlos Bert. Pero además hay otros detalles acerca de cómo es que 1% de los bolivianos, de los ciudadanos bolivianos, que son los indígenas de algunas regiones, tienen 7 diputados, pero 65% de los habitantes de Bolivia tienen solamente 37 diputados. O sea, ¿cómo es eso? Eso es fraude, ¿no? Entonces, eso hay que corregir. Entonces, de repente van a tener muchísimo trabajo quienes deban revisar no solamente el padrón electoral, no solamente lo que informó la OEA. La OEA puso 27 observaciones precisas y dijo, aquí estuvo el fraude, 1, 2, 3, 27 en total. El Tribunal Electoral no nos ha informado hasta ahora cómo resolvió esos problemas, ni nadie le ha pedido que lo haga. Entonces, dice Siglo XXI, revela que este cometa Murillo tenía propiedad de un hotel en el Chapare, pero los cocaleros de Evo Morales lo incendiaron. ¿Sabes por qué? Porque ocurre que el territorio del Chapare tiene unas leyes especiales que no coinciden con las leyes del Estado de Bolivia. Por ejemplo, para la propiedad privada. Tú no puedes ni vender ni comprar nada, ningún inmueble en el Chapare si no te lo autoriza el sindicato, la federación, las 6 federaciones y el capo de todos, Evo Morales Ayma. Entonces parece que Murillo tenía su hotel, se lo han incendiado, ¿no? Entonces es un problema que llega, dice el siglo XXI, hasta la justicia norteamericana. Esta vez una rivalidad, una pelea, ¿no? Hasta la justicia norteamericana, porque en las alforjas que se llevó a Estados Unidos Arturo Murillo figuran esos 3 terabytes de información. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siglo XXI habla de las cifras preocupantes de la economía y habla, por supuesto, de la situación de las reservas internacionales. 1.000 millones de dólares en este momento, bien difícil que alcance para cubrir importaciones, y el RIN es clave. RIN se llama Reservas Internacionales Netas. Es clave para la política de inversión pública y para mantener la paridad fija con el dólar, que es el motivo de orgullo de Arce Catacora, mientras se acaba el gas natural, mientras la importación de gasolina ya supera en precio a lo que se recibe por la venta del gas natural, mientras Brasil y Argentina ya han descartado seguir comprando en el futuro gas boliviano porque saben que ya se acabó el gas boliviano. Entonces, que no hay seguridad jurídica para las inversiones en el país, y siglo XXI reproduce las críticas de Antonio Saravia, un excelente economista boliviano, que se da el lujo de criticar inclusive al Fondo Monetario Internacional, y dice que el informe acerca de la situación de Bolivia estuvo incompleto y parecía más bien un aliento para que sigan cometiendo errores. Y en la página 4, siglo XXI, incluye un dato, una información que hay que conocerla, porque ese es el futuro del mundo, de la economía mundial. Es acerca de los chips, esos
cosas diminutas del tamaño de la uña del meñique o más chiquitas todavía, ¿no? Y que están jugando un rol importantísimo en la geopolítica mundial en este momento. Se sabe, dice el siglo XXI, que China exporta 90% de los chips que se consumen en el mundo, pero dice que son pues chips para usos secundarios, ¿no? Los chips importantes, esos que valen la pena, esos que son importantísimos para la industria moderna y para el desarrollo de nuevos alcances de la tecnología de la información, esos chips solo se producen en Taiwán y en Estados Unidos. Pero además, en este artículo del siglo XXI está la información de cómo es que otros países, Alemania, Francia, Inglaterra, todo eso, se están organizando respecto de este tema de los chips. Estamos hablando de unas diminutas cosas que sirven para la computación, que sirven para la tecnología, que sirven para los autos, que sirven para los teléfonos celulares, para las por favor, sirven para todo y son esenciales para el futuro. Eso es. Yo agradezco a quienes se suscriben a este canal, a los que ponen la campanita, pero sobre todo agradezco a quienes se suscriben al siglo XXI, una carta informativa que sigue entregando un producto elaborado con criterio de no tenerle miedo a la información. La información es como es, no hay que tenerle miedo. Muchas gracias, chao, hasta luego.